A veces me quedo sentada en la mecedora, mirando por la ventana como si buscara algo, o a alguien. Las mañanas ya no tienen el mismo brillo que antes, y no porque el sol no salga igual, sino porque en esta casa el calor se siente solo en la estufa, no en los corazones. Vivo con mi hijo menor, Rafael, y su esposa, Lorena. Me acogieron hace 3 años, cuando me caí en la cocina de mi antigua casa y me rompí la cadera. En ese entonces pensé que era una bendición, que al fin podría descansar un poco, estar rodeada de familia, tener una taza de café por la tarde sin temor a que se me olvidara apagar la estufa. Pero lo que empezó como una promesa de cuidado, se convirtió en una rutina de silencios incómodos, miradas pesadas y comentarios que me hacen encoger el alma. No sé exactamente cuándo pasó. Tal vez fue poco a poco, como el polvo que se acumula en las esquinas. Al principio, Lorena me ofrecía desayuno. Ahora, si no me lo preparo yo, me quedo sin comer. ¿Otra vez te serviste leche? Ya no estás en edad de andar desperdiciando lo poco que hay, me dijo ayer mientras me retiraba el vaso de la mesa sin siquiera mirarme a los ojos. Rafael solo levantó los hombros y siguió mirando su celular. Yo no dije nada. Ya no discuto. Ya no tengo fuerzas. Antes me pedían que ayudara con la cocina, que cuidara a los niños mientras ellos salían. Ahora me piden que no estorbe, que no opine, que me encierre si hay visitas, que no moleste. Mi cuarto es pequeño, una especie de bodega que vaciaron para meter una cama individual, una silla vieja y un buró donde guardo mis recuerdos, fotos arrugadas, cartas antiguas y una medallita de la Virgen de Guadalupe que siempre he llevado conmigo. Es mi rincón, mi trinchera y también mi cárcel. A veces escucho cómo discuten sobre mí. Es que no aporta nada, Rafa, ya ni siquiera cuida a los niños, y cuando cocina se le quema todo, dice Lorena, sin saber que la oigo. No puedo mandarla a la calle, es mi madre, responde él con voz cansada, como si cargar conmigo fuera una cruz demasiado pesada. Una cruz, una carga. Eso fue exactamente lo que dijo hace unas semanas, cuando llegó molesto del trabajo y encontró que se me había olvidado sacar la ropa del tendedero y llovió. ¿Para qué estás aquí entonces, mamá? ¿Para que te mantengamos? ¿Para que te sientes todo el día sin hacer nada? Ya basta, eres una carga. Esas palabras aún me despiertan en la madrugada. Me llamaron carga. Después de todo lo que hice, después de todo lo que trabajé, soy una carga. He trabajado desde los 13 años. Recolectaba chile en los campos bajo el sol ardiente. Luego, limpié casas, lavé ropa ajena, cociné para familias enteras mientras mis propios hijos comían frijoles con sal. Nunca pedí nada para mí. Todo lo hacía pensando en ellos. Y ahora, a los 76, cuando mi espalda ya no aguanta más, cuando mis manos tiemblan y se me olvidan las cosas, me llaman carga, como si lo que viví, lo que di, ya no valiera nada. Intento no llorar, pero el alma también se moja. Hay días en que paso horas sin hablar. Nadie me pregunta cómo estoy. Nadie me escucha. Solo soy esa señora vieja que ocupa espacio, que gasta, que molesta. Hoy en la mañana traté de hacer tortillas. Pensé que eso podría alegrarlos, como antes, pero se me olvidó encender el comal y la masa se endureció. Lorena llegó, lo vio, suspiró fuerte y tiró todo a la basura. «Ya ni eso puedes hacer», murmuró mientras me daba la espalda. Entonces fui a mi cuarto, me senté en la cama y abrí la cajita donde guardo mis recuerdos. Vi la foto de mis 3 hijos cuando eran pequeños. Rafael tenía 5 años, el más risueño. Le hice esa camisita a mano, con hilo que me regaló la señora donde trabajaba. En la foto, me abraza con fuerza, como si yo fuera su mundo. ¿En qué momento se rompió ese amor? A veces pienso que si me muriera, solo me llorarían por compromiso, que mi partida sería más un alivio que una pena. No debería sentir eso. Lo sé. Soy madre, y una madre no debe pensar así. Pero también soy humana. Y estoy cansada. Tan cansada. He empezado a escribir.
cartas que nunca entrego, pensamientos que no digo en voz alta. Tal vez es mi forma de seguir viva, de recordarme que existo, que importo, aunque sea solo en papel. Hoy escribí algo distinto. Escribí el nombre de mi hija mayor, Verónica. Hace más de 10 años que no hablo con ella. Tuvimos un malentendido, uno fuerte, y dejamos de hablarnos. Pero hay días como este, en que la extraño tanto que me duele el pecho. No sé dónde vive ahora. No sé si me sigue queriendo. No sé si me perdonó. Y sin embargo, en esta soledad que me envuelve, pensar en ella es lo único que me da un poquito de esperanza. Tal vez algún día vuelva a saber de ella. Tal vez todavía haya alguien allá afuera que me recuerde con amor. Por ahora, respiro hondo, me seco las lágrimas y me levanto. Porque aunque me llamen carga, yo sé lo que soy. Soy madre, y eso, ni el tiempo ni el olvido me lo pueden quitar. Yo no siempre fui esta mujer arrugada, de manos temblorosas y andar lento. Hubo un tiempo en que el mundo parecía más amplio, el cuerpo más fuerte y el corazón más ilusionado. Recuerdo cuando llegamos a aquel terrenito en las afueras de Villa de Arriaga, donde levantamos nuestra primera casita con tabiques viejos y techo de lámina. Mi marido, Abel, tenía sueños grandes, pero un corazón débil. Le gustaba el tequila más que la misa, y aunque me quiso mucho, su amor venía acompañado de ausencias. Murió joven, de una pulmonía mal cuidada, dejándome sola con 3 hijos pequeños y una vida entera por levantar. Yo tenía 28 años y la piel firme, pero el alma ya estaba curtida por la necesidad. No hubo tiempo para llorar. Al otro día de enterrarlo, fui a tocar puertas. Una señora del centro necesitaba quien le lavara ropa, y yo, sin decirle nada a mis hijos, metí mi rebozo, una muda limpia, y me fui caminando a pie bajo el sol ardiente. Así comenzó todo. Me despertaba a las 4 de la mañana, preparaba frijoles, tortillas y dejaba a los niños encargados con doña Berta, una vecina que tenía buen corazón. Luego me iba al pueblo a lavar ropa ajena. Me sangraban las manos de tanto restregar. A veces no comía en todo el día, pero con lo que ganaba compraba arroz, un poquito de carne los domingos y zapatos usados para mis hijos. Recuerdo especialmente las tardes en que regresaba con los pies hinchados y Rafael salía corriendo a abrazarme. ¿Me trajiste pan, mamá?, me decía, y aunque a veces no llevaba nada, su sonrisa bastaba. Era mi motor. Verónica, la mayor, siempre fue madura. Me ayudaba con sus hermanos, cocinaba, aprendió a barrer y a remendar ropa cuando apenas tenía 8 años. Nunca se quejó. Y Samuel, el de en medio, era travieso, pero me llenaba de carcajadas con sus ocurrencias. En la escuela, los maestros me decían que mis hijos eran educados, respetuosos, trabajadores. Y yo sentía que todo ese sudor, toda esa fatiga, valían la pena. Me los llevé a pie al kinder, al primaria, les planché los uniformes con la plancha de carbón y les bordé sus nombres a mano. Para mí, ellos lo eran todo. Si yo comía una vez al día y ellos 3, para mí era victoria. No me importaban los vestidos bonitos que no podía comprarme, ni los bailes del pueblo que nunca volví a pisar. Yo ya no era mujer, era madre, y eso me llenaba más que cualquier otra cosa. Los domingos, cuando podía, les hacía tamales. En Navidad, aunque fuera con lo justo, compraba una piñata de papel maché y la colgaba del árbol seco del patio. Eran tiempos duros, pero llenos de amor. Hubo un momento, cuando Rafael tenía como 12 años, que trabajé en una casa grande, de gente rica. Ahí aprendí a cocinar otras cosas, a usar la lavadora eléctrica y a entender que había un mundo más cómodo que el mío. Pero nunca sentí envidia, solo agradecía tener trabajo. La señora me trataba bien y hasta me daba lo que sobraba del refrigerador. A veces me preguntaban por qué no me conseguía otro hombre, pero yo les decía que mis hijos eran suficientes. ¿Para qué quería a alguien que viniera a poner reglas en una casa que había construido con tanto sacrificio? Lo que más me dolía en ese entonces era no poder estar más tiempo con ellos.
Me perdí sus primeros dientes, sus tardes de tarea, sus momentos de miedo en las noches. Pero ellos sabían por qué lo hacía. Mi mamá trabaja mucho, decían con orgullo, y yo me tragaba las lágrimas. A los 40 ya tenía el cabello con canas. A los 50 los hijos comenzaron a irse de la casa. Primero Verónica, que se casó joven y se fue a León. Luego Samuel, que se fue a buscar trabajo al norte. Rafael fue el último en irse, pero se quedaba más por costumbre que por necesidad. Yo seguía trabajando. Menos, claro, pero siempre buscando qué hacer. El día que me jubilé de la limpieza, lloré como niña. No por tristeza, sino por orgullo. Me dije a mí misma, Celia, lo lograste. Tus hijos están vivos, comieron, estudiaron, y tú nunca te rendiste. Pero en ese entonces nunca imaginé que años después alguno de ellos me vería como una carga. Recuerdo especialmente una noche de tormenta, cuando Rafael tenía fiebre y yo no tenía dinero para el médico. Salí bajo la lluvia, con una bolsa negra como paraguas, a buscar al doctor del pueblo. Caminé casi una hora, empapada, suplicándole que me ayudara. Él fue, le recetó algo, y Rafael se recuperó. Esa noche recé de rodillas hasta que me dolieron los huesos. Le prometí a Dios que siempre daría todo por mis hijos, aunque me costara el alma. Y cumplí. Día tras día, año tras año, trabajé de sol a sol. Nunca me quejé, nunca les exigí nada. Por eso, ahora que me miran con fastidio, que me hablan como si fuera invisible, siento que no están hablando con esta viejita. Están insultando a esa mujer fuerte que fui, a esa madre que luchó contra todo. Pero quizá eso ya lo olvidaron. Fue un martes por la tarde, uno de esos días en los que el calor parece fundirse con la tristeza. Yo había salido al patio a lavar un poco de ropa a mano, porque la lavadora ya no sirve desde hace meses y a nadie parece importarle. Lorena había dejado unos trapos sucios y aunque no me lo pidió, decidí lavarlos. Pensé que quizá así me vería con otros ojos, que tal vez un pequeño gesto podría devolver algo de respeto. Pero cuando terminé, con las manos rojas y la espalda dolorida, entré a la cocina y escuché algo que nunca voy a poder olvidar. Ya no aguanto a tu mamá, Rafa. Todo el día se la pasa viendo por la ventana como alma en pena. No hace nada. Y ahora se mete a lavar trapos que ni siquiera son suyos. Me da pena con la vecina. Van a pensar que vivimos con una loca, dijo Lorena con esa voz que tiene cuando quiere herir sin levantar el tono. Me detuve en seco. No sabían que estaba ahí. Sentí que el corazón me daba un vuelco, como cuando una madre escucha que su hijo ha tenido un accidente. Solo que esta vez el accidente era yo. Yo era el motivo de vergüenza. Pues, ¿qué quieres que haga, Lorena? No tengo a dónde mandarla, respondió Rafael sin fuerza, sin alma, como si hablar de mí le pesara más que sus propios problemas. Pues que se vaya a un asilo. Hay uno en Soledad, no está tan lejos. Mira, ya no puede ni cocinar bien, se le olvidan las cosas, y además nos cuesta. Comida, luz, espacio. Es una carga, Rafa. Una carga. Cuando dijo eso, cuando esa palabra salió de su boca con tanta naturalidad, sentí que el suelo se abría debajo de mis pies. Carga. Una palabra que nunca pensé escuchar de mi propia familia. No de la mujer que duerme bajo el techo que yo ayudé a construir. No de mi hijo, que alguna vez me abrazaba diciendo, «Mamá, tú eres mi heroína». Rafael no la corrigió. No la defendió. Solo se quedó en silencio. Y ese silencio me dolió más que cualquier grito. Volví a mi cuarto temblando. Dejé los trapos en la silla y me senté en la cama. La ventana estaba abierta, y por ella entraba el olor del patio, la mezcla de tierra mojada y jabón barato. Respiré hondo, tratando de no llorar, pero no pude. Me sentí invisible, como si todos los años que trabajé, todas las veces que me sacrifiqué, no hubieran valido nada. Como si fuera un objeto viejo que estorba, que ocupa espacio, que molesta, como si ya no tuviera derecho a existir con dignidad. Esa noche no cené, no me lo ofrecieron, y yo tampoco tenía hambre.
Me acosté vestida, con el cuerpo frío y la cabeza llena de pensamientos oscuros. Por primera vez en mucho tiempo sentí miedo. Miedo de envejecer más. Miedo de enfermar. Miedo de seguir viva en un lugar donde no soy querida. Los días siguientes fueron aún más duros. Rafael evitaba mirarme a los ojos. Lorena se mostraba más cortante que nunca. Me hablaban con monosílabos. Ya no era mamá o doña Celia, era ella. Dile a ella que no deje los frijoles solos. Ella se metió otra vez a la cocina. Ella ocupó el baño y dejó todo mojado. El ella más cruel fue el día en que mi nieto, Emiliano, de apenas 8 años, me preguntó con inocencia: «Abuela, ¿tú por qué no te vas a otro lugar si aquí no te quieren?». No lo dijo con malicia. Lo dijo como quien repite algo que ha escuchado más de una vez. Y eso fue lo peor. Saber que los niños también escuchan, también absorben, y que hasta ellos comienzan a verme como un estorbo. Esa noche me levanté cuando todos dormían. Caminé en silencio hasta la cocina, abrí la alacena y conté cuántos frijoles quedaban. No por hambre, sino por costumbre, por no sentirme completamente inútil. Me senté a la mesa y escribí en mi libreta de apuntes. Escribí una frase que me salió desde lo más hondo. Soy una carga, pero fui el motor de esta familia, y eso no me lo va a quitar nadie. Guardé la libreta debajo de mi almohada y me prometí a mí misma algo. Si algún día llegaba el momento de irme, lo haría con la frente en alto. No rogaría cariño, no suplicaría espacio, no viviría donde ya no soy bienvenida. Desde ese día, algo en mí cambió. Una semilla de tristeza se plantó en mi pecho. Pero también, muy dentro de esa tristeza, comenzó a germinar algo más. Una necesidad de buscar lo que había perdido. El respeto, el amor, el sentido de pertenencia. Y eso me llevó a pensar, por primera vez en años, en Verónica. Después de aquella tarde en la que escuché la palabra maldita, carga, saliendo de la boca de mi nuera y validada por el silencio de mi hijo, algo se rompió dentro de mí. Pero también algo intentó recomponerse, como si mi mente no quisiera aceptar lo que mis oídos ya habían escuchado. No, seguro Lorena estaba estresada. Sí, eso. Rafael no dijo nada porque no quiso hacer más grande el problema. Me repetía mientras barría el patio al amanecer, aunque nadie me lo pidiera. Necesitaba hacer algo con las manos para no dejar que los pensamientos me aplastaran. La negación se convirtió en mi escudo. Me convencía de que estaban cansados, de que yo estaba exagerando, que todas las familias tienen roces. Tal vez yo tengo la piel más delgada con los años. Eso es normal, ¿no? La edad nos vuelve sensibles, me decía mientras acomodaba los platos como si el orden del mundo dependiera de ello. Una parte de mí, la madre abnegada, la que siempre buscó excusas para los errores ajenos, quería seguir viendo a Rafael como el niño dulce que me abrazaba cuando regresaba del trabajo. Me aferraba a esos recuerdos como quien se cuelga de una rama antes de caer al abismo, porque aceptar la verdad, aceptar que ya no me querían ahí, era más doloroso que cualquier herida física. En silencio, comencé a registrar pequeñas humillaciones que antes me parecían pasajeras. La forma en que Lorena escondía las galletas que compraba para los niños y me decía que no eran para todos. Los suspiros cuando entraba a la sala, los cuchicheos detrás de la puerta del baño cuando creían que no escuchaba. Una vez intenté hablar con Rafael. Fue un sábado en la tarde. Se sentó a ver el fútbol y me acerqué despacito, con el corazón latiendo en la garganta. «Rafa, hijo, ¿te puedo decir algo?» «¿Qué pasó, ma?», respondió sin despegar la vista de la pantalla. «Mira, yo sé que a veces me tardo en hacer las cosas, que ya no soy tan útil como antes. Pero yo quiero ayudar, hijo. No quiero ser una molestia». Él suspiró, apretó los labios y dijo: «Tú no molestas, mamá. Solo trata de no meterte tanto, ¿sí? Lorena anda sensible, y si tú haces comentarios o te pones a mover sus cosas, pues ya sabes cómo es». No me defendió. No dijo: «No eres una carga», ni «te queremos aquí», ni «estás en tu casa». Solo me pidió que no molestara, que no me metiera. Volví a mi cuarto más confundida que antes.
No molesto, pero tampoco pertenezco, pensé. Era como vivir en tierra prestada, donde cada paso debía darse con cuidado de no romper algo invisible. Entonces, empecé a justificar a Lorena. Está criando 2 niños. Tiene que lidiar con la casa, el dinero no alcanza, y encima estoy yo. Claro que está tensa. Me repetía eso mientras la escuchaba quejarse por el gasto del gas, como si mi taza de café fuera el culpable. Un día incluso me ofrecía irme. No directamente, pero lo insinué. ¿Y si me voy unos días con mi prima Lucha allá en Río Verde? Le dije a Rafael, como quien propone una idea al aire. ¿Cuál prima Lucha? Me dijo él, confundido. ¿La que tiene artritis y vive con su hija? Mamá, no digas tonterías. ¿Qué vas a hacer tú allá? Me lo dijo con desdén, como si la idea de que yo pudiera valerme por mí misma fuera absurda. Pero dentro de esa respuesta también había algo más. No era preocupación, era desinterés. No le importaba si me iba o me quedaba. Solo no quería cargar con la culpa de echarme. Me sentía como una sombra, como el mueble viejo que nadie se atreve a tirar por respeto, pero que todos evitan usar. A veces quería gritarles, estoy viva, sigo sintiendo, fui quien les dio todo lo que tienen, pero me mordía los labios, porque a una madre no le toca exigir, a una madre le toca aguantar, o eso me enseñaron. Mis días eran una sucesión de silencios, despertaba con el sol, hacía mi cama, me sentaba a escribir en la libreta, y luego me quedaba mirando el reloj. No tenía citas, ni compromisos, ni nadie que me esperara. Vivía en la misma casa, pero no en la misma vida que los demás. A veces, mientras colgaba ropa en el patio, recordaba los tiempos en que cantaba corridos mientras lavaba, los chistes de Samuel, las carcajadas de Verónica. Me dolía tanto extrañar a mis otros hijos, pero más me dolía haberme distanciado de Verónica por una discusión absurda. Ella era tan parecida a mí, tan terca, pero también era la más sensible, la que notaba si yo llegaba con los zapatos rotos o si mi espalda me dolía. La que una vez me abrazó fuerte y me dijo, «Mamá, el mundo te debe mucho, pero nosotros vamos a pagarte con amor». Y ahí, en medio de esa soledad disfrazada de rutina, esa frase volvió a mi mente como un susurro esperanzador. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez, solo tal vez, todavía existía un lugar donde yo no fuera vista como carga, pero aún no era capaz de aceptar que debía irme. Seguía intentando ganar su afecto con acciones pequeñas, barrer sin hacer ruido, prepararles café, coser los botones caídos de las camisas, como una niña buscando una estrellita dorada de su maestra, como una madre mendigando lo que antes le daban sin pedirlo, amor. La lucha en mi interior era constante. Una parte mía gritaba, «¡Basta! ¡Sal de ahí!» y otra, más cansada, más vieja, susurraba, «Aguanta un poquito más. Tal vez mañana te sonrían». Y yo, entre ambas voces, me iba perdiendo cada día un poco más. Con el paso de los días, mi alma comenzó a hacerse pequeña, como si se replegara para no molestar. Me volví tan silenciosa, tan discreta, que a veces sentía que ya no estaba viva, solo presente, como un adorno en la casa, como una fotografía que nadie mira pero que tampoco se atreve a quitar. Las conversaciones en casa ya no me incluían. Hablaban del futuro, de proyectos, de deudas, de los niños, pero nunca de mí. Nadie me preguntaba si había dormido bien, si me dolía algo, si quería acompañarlos al parque o a la tienda. Yo estaba ahí, sentada muchas veces a menos de 1 metro, y aún así no existía. La televisión era mi única compañía. A veces dejaba encendido cualquier programa solo para escuchar voces humanas. Me aferraba a las telenovelas, a los noticieros, como si fueran visitas. Les hablaba en voz baja. Comentaba lo que pasaba, como si alguien me respondiera. Cuando terminaban, sentía que alguien se iba, y la casa volvía a ser un silencio pesado, un eco de soledad. La tristeza no llegó de golpe. Fue como un goteo constante. Empezó como nostalgia, luego como ansiedad, y terminó convirtiéndose en una sombra que me seguía a todas partes.
Perdí el apetito, bajé de peso, la ropa me quedaba suelta, pero nadie lo notó. O tal vez sí, pero no les importó. Una mañana me sentí mareada. Me levanté con dificultad, el cuarto giraba y me recosté de nuevo. Esperé a que alguien viniera, que Lorena se asomara, que Rafael preguntara por mí, pero no lo hicieron. Escuché que se fueron de la casa con los niños, ni siquiera tocaron mi puerta. Estuve casi todo el día en la cama, sudando frío, con un hilo de voz. Cuando regresaron, ni se dieron cuenta. Me levanté con todo el esfuerzo del mundo, me mojé la cara y salí a cenar algo, solo para no preocupar. Pero nadie preguntó por qué no había salido en todo el día. Ahí entendí que, para ellos, mi presencia o ausencia daba igual. Empecé a escribir más en mi libreta. No era un diario, era más como cartas sin destinatario. Escribía a Verónica, a Samuel, a mi yo más joven. Les contaba lo que me dolía, lo que soñaba, lo que ya no podía decirle a nadie. Lloraba en silencio cada vez que escribía su nombre. Verónica. Esa palabra tenía sabor a cosas pendientes, a disculpas no dichas, a abrazos interrumpidos. Una noche, mientras rebuscaba entre mis cosas, encontré una caja con papeles viejos. Y ahí, entre recibos y recortes, apareció una carta. Tenía más de 10 años. El sobre estaba arrugado, pero la letra seguía igual. Redonda, firme. Era de Verónica. La leí con las manos temblorosas, como si fuera un tesoro sagrado. Decía, «Mamá, sé que me equivoqué. No debí hablarte como lo hice aquel día. Me dolió que no apoyaras mi decisión, pero eso no justifica mis palabras. Solo quiero que sepas que te amo y que no hay un solo día que no piense en ti. Perdóname si puedes. Siempre serás mi hogar, aunque estemos lejos». Se me cayó la carta de las manos. Sentí que el pecho se me abría. Esa carta, esa voz del pasado, era el único acto de amor genuino que había sentido en años. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Me sentí culpable. Yo también había fallado. Yo también había permitido que el orgullo se interpusiera entre nosotras. Esa carta era un puente que nunca crucé. La había guardado sin responder. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por soberbia? ¿Por pensar que ella debía buscarme de nuevo? Ahí, en esa madrugada de llanto y memorias, me prometí que iba a buscarla, que si había una oportunidad de recuperar un poco de lo perdido, lo haría. No por huir de mi tristeza, sino por ir en busca de lo que aún me hacía sentir viva. El amor verdadero, ese que no se compra ni se exige, solo se da. Pero aún no tenía fuerzas. Aún no sabía cómo hacerlo. Mientras tanto, vivía entre la resignación y la esperanza, entre la sombra de lo que fui y el eco de lo que tal vez aún podía ser. Porque incluso en la soledad más honda, una chispa de amor puede encender todo el corazón. A veces basta un pedazo de papel olvidado, una tinta ya casi borrada, para reavivar una llama que parecía extinguida. La carta de Verónica se convirtió en ese faro tenue en medio de mi naufragio. La guardé bajo mi almohada como un amuleto, como un susurro que cada noche me recordaba que en algún rincón del mundo alguien seguía pensando en mí con cariño. Durante varios días me levantaba antes del amanecer solo para volver a leerla. La tocaba con las yemas de los dedos, como si fuera la piel de mi hija. Cerraba los ojos y la escuchaba diciendo, «Perdóname, mamá», como si estuviera junto a mí. No sé cuántas veces la leí, pero cada vez dolía distinto. A veces como una punzada en el pecho, otras como una caricia que sana. Ese mensaje, guardado por más de una década, comenzó a ganarle la batalla al miedo que me paralizaba. Y con esa chispa encendida, empecé a recordar más cosas de Verónica. Lo buena hija que fue. Cómo me cuidó cuando me enfermé. Cómo, de todos mis hijos, fue la única que me escribía cartas incluso después de casarse. ¿Cómo pude haberla alejado? La discusión que nos separó fue absurda. Una tontería.
Ella quiso mudarse a otra ciudad con su esposo y llevarse a su hijo pequeño, pero yo, terca como siempre, le dije que estaba cometiendo un error. Nos dijimos cosas feas. Yo esperé que volviera a buscarme. Ella me escribió, pero yo, por orgullo, nunca respondí. Y ahora que estoy aquí, vieja, con los huesos cansados y la voz rota, daría lo que fuera por una tarde a su lado, tomándonos un café como antes, hablándole de mis nietos, de la vida, de este vacío que cargo. Fue entonces cuando empecé a pensar seriamente en irme. No fue una decisión impulsiva, fue un proceso, una semilla que brotó lento, que tomó forma en las madrugadas frías, mientras escuchaba a la casa respirar sin mí. Empecé a observar más detenidamente, a notar cómo Rafael ya no me miraba a los ojos, cómo Lorena fingía no oírme cuando le hablaba, cómo los niños comenzaban a seguir el mismo patrón de indiferencia. Una noche me sorprendí hablando sola en el espejo. Me vi reflejada, con el cabello canoso suelto y los ojos llorosos. Me pregunté, ¿quién eres, Celia? ¿Qué esperas? ¿Hasta cuándo vas a soportar que te hagan sentir menos? Y en voz alta, aunque bajito, respondí, hasta hoy. Ese, hasta hoy, fue el inicio de una nueva etapa. Una etapa silenciosa, pero llena de intención. Empecé a guardar algunas cosas en una bolsa vieja. No mucho. Solo lo necesario. La carta de Verónica, mi libreta, una foto de mis hijos cuando eran niños, la medallita que me regaló mi madre y una muda de ropa. Escondía todo debajo del colchón, en una esquina que nadie revisaba. También fui a la tienda del barrio y pregunté cómo podía ir a León. Fingí que era para una sobrina que quería visitar a su tía. Me dieron el nombre de una línea de autobuses y los horarios. Me apunté todo en un papelito que doblé con cuidado y guardé en mi brasier, como si fuera una reliquia. Pero aún había algo que me detenía: el miedo. Miedo de llegar a la casa de Verónica y no encontrarla. Miedo de que no quisiera verme. Miedo de que me cerraran la puerta. Pero también, y más profundo aún, miedo de fallarme a mí misma. Aún así, ese miedo no era tan fuerte como la desesperanza de quedarme donde ya no era amada. El día que todo se precipitó fue un jueves. Hacía mucho calor. Lorena llegó de la calle molesta porque el ventilador de los niños no servía, y sin razón alguna me gritó: ¿Qué hiciste, Celia? Tú lo desconectaste. ¿Otra vez te estás metiendo donde no debes? Ya me cansé, ya basta, no eres parte de esta casa. Rafael estaba presente. Lo miré, esperando que dijera algo, lo que fuera, pero solo se encogió de hombros, como si mi dignidad no valiera ni una palabra. Esa noche supe que no había más que pensar. Me iba, no por coraje, no por orgullo, sino por dignidad, porque si no me salvaba yo, nadie lo iba a hacer por mí. Escribí una carta, no muy larga. No quería hacer escándalo, solo decía: Rafael, me voy. No me odies, hijo. Te amo, pero aquí ya no tengo un lugar. Gracias por lo poco que me diste. No estoy enojada, solo cansada. Tu madre. La dejé sobre la mesa. Me levanté antes del amanecer, tomé mi bolsita y salí sin hacer ruido. Caminé despacito hasta la parada, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo. Me dolían las piernas, me faltaba el aire, pero también sentía algo que hacía años no sentía: esperanza. Me subí al camión rumbo a León con una sola certeza: no sabía si me esperaban, pero al menos iba en busca de algo mejor que el silencio. Subirme a ese camión fue como renacer, con miedo, con dolor, pero también con una esperanza que hacía años no sentía. El asiento estaba duro, el aire acondicionado fallaba, y el chofer iba cantando corridos a todo volumen, pero yo solo pensaba en una cosa: Verónica. Llevaba la carta en el bolso, doblada tantas veces que parecía una flor marchita, pero viva. La leía en silencio, como si con eso pudiera acercarme más a ella, como si las palabras de hace tantos años aún pudieran abrirme una puerta. En mi mente ensayaba lo que le diría: Perdóname, hija, ¿puedo quedarme contigo un tiempo? Extraño abrazarte. El viaje fue largo.
Me dolían los pies, los riñones, la espalda, pero más me dolía la incertidumbre. ¿Y si no la encontraba? ¿Y si me rechazaba? ¿Y si ya no me quería? Llegué a León al atardecer. La terminal estaba llena de gente, vendedores, gritos, maletas. Me sentí pequeña, frágil, pero también determinada. Pregunté a un par de personas cómo llegar a la dirección que tenía anotada en una servilleta vieja. Una de ellas, una mujer amable de mi edad, me dijo qué camión tomar. Le agradecí como si me hubiera salvado la vida. El barrio donde vivía Verónica no era lujoso, pero se notaba tranquilo. Las casas estaban pintadas, los niños jugaban en la calle y había una tiendita en la esquina que vendía pan recién hecho. Sentí un calor en el pecho. Algo me decía que estaba en el lugar correcto. Cuando vi la casa de la dirección, se me apretó el alma. Tenía cortinas blancas, flores en la entrada y una bicicleta pequeña recargada en la pared. Toqué la reja con los nudillos, muy bajito al principio. Nadie salió. Volví a tocar, más fuerte. Escuché pasos, voces infantiles, y de pronto, ahí estaba ella. Verónica abrió la puerta con el rostro bañado por la luz del atardecer. Sus ojos, los mismos que heredó de su padre, se abrieron como platos cuando me vio. Durante un segundo, ninguno dijo nada. Solo nos miramos. Ella soltó la perilla y dio un paso hacia mí. «¿Mamá?» Su voz fue un susurro quebrado, como si no creyera que era yo, como si tuviera miedo de despertar de un sueño. Asentí con la cabeza. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Quise hablar, pero no me salieron las palabras. Solo pude decir, «Hija», y entonces ella corrió. Corrió como cuando era niña, cuando se tropezaba con los zapatos grandes, cuando venía a mis brazos después de una pesadilla. Me abrazó tan fuerte que sentí que todo lo que estaba roto dentro de mí comenzaba a unirse de nuevo. «Mamá, mamá, pensé que nunca volvería a verte», dijo entre sollozos. Yo no podía parar de llorar. Le acaricié el cabello como antes, le besé la frente. «Perdóname, hija. Perdóname por no buscarte antes, por no contestar tus cartas, por dejar que el orgullo nos robara tantos años». Ella me apretó aún más fuerte. «No me importa eso, mamá. Estás aquí. Eso es lo único que importa». Nos quedamos ahí, abrazadas, mientras los niños salían a mirar quién era la señora Llorona en la puerta. Verónica los presentó. Emiliano y Valeria, mis nietos. Me miraban con curiosidad, pero sin rechazo. Me invitaron a pasar, me ofrecieron agua, me dejaron sentarme en un sillón suavecito que olía a lavanda. Todo era tan distinto, tan cálido. Esa noche, Verónica y yo hablamos como nunca. Me contó de su vida, de su esposo que trabajaba en el turno de noche, de cómo había tratado de buscarme varias veces sin éxito. Me enseñó fotos, me cocinó sopita de fideo como cuando era niña. Yo no podía creerlo. Era como si Dios me hubiera regalado una segunda oportunidad. Le conté la verdad, de Rafael, de Lorena, de cómo me sentía. Ella no dijo nada al principio, pero vi cómo se le llenaban los ojos de rabia y tristeza. «Tú no merecías eso, mamá. Nadie merece vivir donde no lo aman». Me ofreció quedarme con ella, no por compromiso, sino con verdadero amor. Me preparó un cuarto pequeño, pero con una colcha nueva, una lámpara bonita, una vela que olía a canela. Y por primera vez en años, me sentí bienvenida. Dormí como no dormía desde que enviudé, sin miedo, sin dolor en el alma. Me sentía segura, querida, en paz. Y entonces lo supe. Había hecho lo correcto. No me escapé, me salvé. Nunca imaginé que, a mis 76 años, la vida me diera la oportunidad de empezar de nuevo. Creí que a mi edad uno solo esperaba el final. Pero no. La casa de Verónica no solo me abrió una puerta, me abrió el corazón. Y ahí, en ese pequeño rincón de León, volví a sentirme madre. Pero también mujer, persona, ser humano con voz. Los días siguientes fueron como un sueño.
me levantaba temprano, pero no por obligación ni miedo a reclamos. Me levantaba porque quería preparar el desayuno para mis nietos, ayudar a Verónica con el uniforme de Valeria, tejerle un suéter a Emiliano, cosas simples, pero llenas de sentido. Cada noche cenábamos juntas, hablábamos de nuestras vidas, de los años que nos perdimos, pero también de lo que aún podíamos compartir. Una tarde, mientras cocinábamos juntas, le pregunté, ¿nunca te dolió que yo no respondiera a aquella carta? Se quedó callada. Revolvía el arroz lentamente. Luego, con una voz suave, dijo, mucho. Pero nunca te culpé, mamá. Pensé que quizás te había fallado demasiado, o que ya no querías saber de mí. Pero todos estos años, nunca dejé de esperar que algún día aparecieras. Siempre tuve la esperanza de verte llegar por esa puerta. Sus palabras me atravesaron como una flecha. Todo ese tiempo, mientras yo sufría pensando que me había olvidado, ella me esperaba con amor. Fue ahí donde entendí algo que me cambió para siempre. A veces, no es el otro quien se aleja. A veces somos nosotros, cegados por el dolor, quienes no vemos la mano tendida del otro lado. Una revelación aún más profunda llegó una semana después. Verónica me llevó al mercado con ella. Íbamos caminando del brazo, entre los puestos de frutas y verduras, cuando una mujer nos saludó con entusiasmo. «Doña Vero, ¿y esta belleza? ¿Quién es?» «Es mi mamá, Celia», dijo, con una sonrisa tan grande que sentí el pecho inflarse de orgullo. «Ay, con razón tan guapa», respondió la señora. «Ya me había contado de usted. Qué bonito verla juntas por fin. Ya me había contado». Aquellas palabras quedaron flotando en el aire. Verónica hablaba de mí. No me había borrado, no me había escondido. Me nombraba, me recordaba, me honraba, incluso cuando no estaba. Esa noche, ya en casa, abrí el cajón donde guardaba mis cosas y encontré algo inesperado. Una cajita de madera con fotografías viejas. Eran fotos mías, de cuando yo era joven. Algunas con mis hijos, otras en la cocina, otras colgando ropa. Verónica las había guardado con cuidado. Me las había robado del álbum hace años, dijo, porque necesitaba tenerme cerca. Siempre le decía a mis hijos, esa es su abuela Celia, la mujer más fuerte que he conocido. Me confesó. Me cubrí el rostro con las manos. Lloré, pero no de tristeza. Lloré de alivio, de redención, de gratitud. Nunca imaginé que, mientras en un hogar me veían como carga, en otro me veían como raíz. Y no fue todo. Días después, Verónica organizó una comida. Invitó a Samuel. Yo no sabía que él vivía relativamente cerca, en Salamanca. No lo veía desde hacía años. Cuando lo vi entrar con su esposa y sus hijos, se me aflojaron las piernas. Me abrazó largo, con fuerza. «Te ves hermosa, mamá». Perdóname por haberme alejado tanto. Ahí, frente a todos, dije, no hay nada que perdonar, hijo. Solo quiero recuperar el tiempo, lo que queda de él. Y lo recuperamos. Riendo, comiendo, contándonos historias. En ese momento entendí que la vida no se trata de lo que perdimos, sino de lo que aún podemos recuperar si tenemos el valor de intentarlo. Nunca imaginé que la huida más dolorosa de mi vida se convertiría en el viaje más sanador, y que el amor, aunque lo maltraten, no muere. Solo se duerme, esperando que alguien lo despierte con una decisión valiente. A veces me siento en el jardín de Verónica, ese que cuida con tanto esmero y que huele a albahaca y lavanda, y cierro los ojos. Dejo que el sol me acaricie el rostro, que el viento juegue con mis canas. Y pienso en todo lo vivido, en lo que perdí, en lo que casi me arrebatan, y en lo que, contra todo pronóstico, recuperé. La vida me ha enseñado muchas cosas, pero ninguna tan clara como esta. Una madre puede darlo todo, su juventud, su salud, sus horas de descanso, sus sueños más sencillos, y aún así no recibir nada a cambio. Porque el amor de una madre no se garantiza que regrese. No siempre lo reconocen, no siempre lo cuidan, y a veces, lo peor, lo dan por hecho.
Durante muchos años pensé que si me esforzaba lo suficiente, si me partía el lomo, si no me quejaba, si me ponía siempre en último lugar, entonces me ganarían el amor eterno de mis hijos. Qué equivocada estaba. Confundí sacrificio con garantía. Confundí silencio con virtud. Y lo más doloroso, confundí resignación con paciencia. Me convertí en esa mujer que todos admiran en voz baja, pero a la que pocos realmente cuidan. Me fui apagando poco a poco, como una vela a la que se le acaba el aire. Y nadie lo notó, o tal vez sí, pero no les importó. La palabra carga retumbó en mi mente durante semanas. No por lo que decía de mí, sino por lo que revelaba de ellos. Me dolió porque no era verdad, pero lo peor es que ellos sí lo creían. Y ahí entendí algo que cambió mi manera de ver la vida. Hay momentos en que uno debe salvarse a sí misma, aunque duela, aunque nos digan ingratas, aunque la familia nos acuse de abandonar, cuando han sido ellos quienes nos soltaron hace mucho. Porque no es justo vivir en un lugar donde el amor se mide por lo que das, por lo que haces, por lo que vales como herramienta, y no como persona. El amor verdadero no se gana. El amor verdadero se cultiva, se honra, se protege, y si no está presente, hay que buscarlo en otra parte, incluso si eso significa irse con una mano adelante y otra atrás. Cuando encontré a Verónica, cuando vi sus ojos húmedos al reconocerme, supe que todo había valido la pena. No solo el viaje en camión, no solo el abandono de esa casa, sino también todos los años de dolor que, al final, me enseñaron a no conformarme con menos de lo que merezco. Y entonces aprendí otra lección. El perdón es posible. Incluso cuando se nos han cerrado muchas puertas, incluso cuando la distancia ha sembrado silencio. El perdón no es olvidar. El perdón es decir, te reconozco, te amo, estoy dispuesta a comenzar de nuevo. Con Verónica eso pasó. Y con Samuel también. Descubrí que no todo estaba perdido. Que algunos lazos, aunque maltratados por el tiempo y los errores, no se rompen. Solo se duermen, esperando que alguien los despierte con valor. A las mujeres de mi edad que me están escuchando, les hablo con el corazón en la mano. Ustedes no están solas. Aunque la casa esté vacía, aunque sus hijos no las llamen, aunque se sientan invisibles, no están solas. Hay otras como ustedes. Y hay amor allá afuera. Amor real. Amor que todavía puede encontrarlas. No permitan que las arrinconen. No crean que porque ya no producen dinero o porque olvidan cosas, valen menos. No valemos por lo que hacemos, valemos por lo que somos, y cada cana, cada arruga, cada cicatriz es una medalla de vida. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera encontrado esa carta, si no me hubiera atrevido a salir de esa casa. ¿Estaría aún ahí? Enferma, callada, esperando un cariño que nunca llegaría? Tal vez sí. Pero hoy, aquí donde estoy, les digo con voz clara, tuve miedo, pero lo hice. Y por eso me recuperé. Recuperé mi nombre, recuperé mi historia, recuperé mi derecho a ser querida, no por lo que doy, sino por lo que represento. Verónica me enseñó que a veces nuestros hijos sí nos aman, pero están tan heridos, tan confundidos, que no saben cómo acercarse. Y somos nosotras, las que tenemos más años y más heridas, quienes debemos dar el primer paso, aunque cueste, aunque duela. No por debilidad, sino por sabiduría. Hoy, cuando mis nietos corren hacia mí y me dicen abue, cuando me piden que les cuente una historia o que les prepare sus galletas favoritas, siento que la vida me está diciendo, todavía no termina, Celia, todavía puedes dar amor y también recibirlo. Y ese equilibrio, esa ida y vuelta, es lo que me faltaba. Porque una madre también necesita que la abracen, que la miren, que la escuchen. No somos solo proveedoras de afecto. También somos humanas, con corazón, con cicatrices, con derecho a la ternura. Por eso, hoy no me guardo nada. Lo digo como lo siento. Ya no me duele tanto el pasado, porque elegí no vivir en él. Y porque encontré un presente en el que puedo respirar sin miedo, sonreír sin permiso y dormir sin llanto.
Y si alguien me vuelve a llamar carga, le responderé con calma. Yo fui la que los llevó en el vientre, la que no comía para que ustedes comieran, la que cruzó la vida descalza para que ustedes pisaran alfombra. Así que no soy carga, soy raíz, y sin raíz, no hay árbol que se mantenga en pie. Hoy me desperté con el canto de los pajaritos en la ventana y una taza de café humeante al lado de mi cama. Verónica la dejó ahí, como todos los días desde que llegué. Pequeños gestos, que para mí valen el mundo. Me levanté sin apuro, con el cuerpo cansado, sí, pero con el alma ligera. Me miré en el espejo y por primera vez en mucho tiempo no vi a una mujer vieja. Vi a una mujer viva. Una mujer que atravesó la tormenta, que caminó con el corazón roto, que lloró en silencio tantas noches, pero que no se rindió. Y me doy cuenta de algo que quiero compartir con ustedes, quienes me escuchan. La dignidad no tiene edad. El respeto no se pierde con los años, y el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso, aunque se haya extraviado por años. Yo no volví a buscar un techo, volví a buscar un abrazo. Y lo encontré, en mi hija, en mis nietos, en una casa donde no se me ve como carga, sino como historia viva. Verónica me dijo hace poco, «Mamá, me haces falta todos los días que no estuviste, pero te tengo ahora, y eso basta». Y sí, basta, porque lo que tengo ahora no se compra, no se exige, no se mendiga, se siente, se recibe, se agradece. Rafael no me ha llamado desde que me fui, no sé si lo hará algún día. No lo odio, no guardo rencor, pero tampoco me quedo esperando. Aprendí que no se puede forzar el amor ni el arrepentimiento. Cada quien tiene su tiempo y su conciencia. A veces los hijos no saben todo lo que hacen daño. A veces uno mismo permite tanto que ellos creen que es normal. Por eso, si tú que me estás oyendo te has sentido invisible, maltratada o dejada de lado, no te calles. No esperes a que otros cambien. Cambia tú, porque tu vida vale más que el miedo. Y tu corazón merece descansar en paz, no solo cuando te vayas, sino mientras estés viva. Ahora, cada día agradezco estar aquí, preparar sopa para mis nietos, coser botones, reír con Verónica, cuidar mis plantitas. Esas cosas que antes parecían simples, ahora son tesoros. Y cuando me siento en la mecedora al atardecer, miro al cielo y le hablo a Dios. Le digo, gracias por darme el valor de irme, gracias por devolverme el amor donde menos lo esperaba. Porque no me fui huyendo, me fui buscando. Y encontré lo que creía perdido. Así que, si algo quiero dejarte con esta historia, es esto. Nunca es tarde para elegirte. Nunca es tarde para buscar el amor que mereces. Y nunca es tarde para volver a empezar. Gracias por escucharme. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario, un me gusta y suscríbete a este canal. Así esta abuela no se siente sola. Y tú tampoco. Nos vemos pronto, con otra historia que nos recuerde que la vida, por más dura que sea, siempre guarda una última caricia para quien no se rinde.